El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Ave María Purísima. Celebramos en nuestra amada Iglesia el Día de la Misericordia, o el segundo domingo de la Pascua, en la octava de Navidad, en la octava de Pascua, en la octava en la cual celebramos la resurrección del Señor. Y es verdaderamente un gozo y una alegría celebrar este día, la misericordia, y con toda la devoción tendremos que repetir una y una vez más el Gloria, donde recitamos: por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por su misericordia, por su amor para con cada uno de nosotros. Es celebrar hoy cómo el amor de Dios se expresa a través de la misericordia. Cómo el Señor ha querido portarse no con justicia en este siglo, es decir, en el tiempo en el que vivimos, sino que el Señor se ha dignado darnos la oportunidad
y la misericordia de reconciliarnos con Él. Este domingo la iglesia celebraba tradicionalmente el día in albis, es decir, donde los bautizados en la vigilia pascual hacían una procesión, entraban en procesión y revestidos de blanco, de las mismas vestiduras blancas con las cuales fueron revestidos, valga la redundancia, por significar el bautismo, la blancura de su alma, representaba esa misericordia de haberlos hecho hijos en el bautismo. Ya posteriormente, con Juan Pablo II, se nos enseña o se nos dice que este domingo es de la misericordia porque obedece el Santo Padre, Juan Pablo II, a Jesús a través de Sor Faustina Kowalska a inicios del siglo XX, donde el Señor se aparece y entonces le muestra su corazón y le muestra cómo de su corazón salen dos ríos que son la fuente de su misericordia. Y específicamente le va a decir el Señor que es el signo de el bautismo, el don de la fe que se nos da en el bautismo, en relación a ese domingo in albis, de las vestiduras blancas, de aquellos que creemos en la misericordia, aquellos que creemos en su bondad, aquellos que creemos en su amor. Pero también se nos manifiesta de su corazón esa sangre que brotó de su costado para significarnos y simbolizarnos en esa aparición la realidad sobrenatural que participamos siempre en la Santa Eucaristía, que es donde el Señor se da con su sangre. Actualiza el sacrificio de Cristo incruentamente y se nos da con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, en la virtud de la caridad o en el don de la caridad. El Señor nos ama verdaderamente en la Eucaristía. Entonces son la fe y la caridad. La fe que se nos da en el bautismo y la caridad que se nos da en la Eucaristía. Y por eso hoy hay que celebrarlo con solemnidad y con devoción, porque es beber de la misericordia. Nosotros limitamos a Dios en nuestra manera de pensar. Nosotros creemos entender a Dios y pensamos erróneamente que la misericordia de Dios es que el Señor me perdona. Evidentemente, el Señor perdona por su misericordia. Es una realidad, es una verdad, pero no es solo eso la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no solamente o no se agota simplemente perdonándonos. Y se nos perdona a través concretamente de 3 sacramentos. Vamos a hacer un examen. A ver, ¿cuáles son los 3 sacramentos donde el Señor nos perdona los pecados? Primero, muy bien. Segundo, la confesión. Muy bien. Y tercero, la confirmación. Y tercero, la unción, el sacramento de la extrema unción. Y entonces es la misericordia de Dios que a través de los sacramentos nos perdona. Eso es una grande misericordia, porque es que nos perdona precisamente para sacarnos del pecado, liberarnos del pecado. Acordémonos en la vigilia pascual, nos ha hecho hijos, liberándonos del antiguo pecado que simbolizaba el Egipto, que éramos subyugados, que éramos esclavos del faraón, que es Satanás. Éramos hijos de Satanás por el pecado original o por nuestros propios pecados. Pero gracias a la pasión del Señor, a su resurrección, nos ha concedido la gracia de ser sus hijos, ser libres. Y esa es su misericordia, perdonándonos los pecados. Pero esa es, como tal, lo primero que se nos da a nosotros. Pero la más grande misericordia de Dios, lo más alto que el Señor nos puede regalar es, y la más grande misericordia, es que el Señor no solamente nos perdona, nos justifica, nos ha redimido, sino que el Señor ha querido
en esa misericordia, elevarnos a su divinidad. El Señor no solamente quiere perdonarme los pecados, insisto, es el primer paso, pero es un primer paso para alcanzar la más grande de las misericordias, que es estar unidos a Él, que es recibirle a Él, que es ser uno con Él. Usted y yo existimos y el Señor nos pensó para que recibiéramos la misericordia, disfrutáramos la misericordia de ser uno con Dios, limitados, pequeños, miserables, imperfectos, de participar de la divinidad, de ser enaltecidos, de ser ensalzados, de estar por encima de los ángeles. Esa es la más grande misericordia. Sor Faustina Kowalska recibe una aparición, una visión, y entonces ve cómo el Señor es ofendido verdaderamente con el pecado. El Señor veía a Sor Faustina que era clavado, que era crucificado por los pecados de la humanidad. Y entonces en ese dolor profundo, Sor Faustina le dice: Señor, ¿cómo haces para no hacer justicia con las personas que te ofenden tanto? ¿Cómo es posible, Señor, que los sacerdotes a los cuales amas y son tus amigos, ellos mismos te ofenden y celebren indignamente la Santa Eucaristía? Porque ella lo veía. Y entonces, en esa gran misericordia, el Señor le dice a Santa Faustina: yo tendré toda la eternidad para hacer justicia, pero ahora es el tiempo de la misericordia. Yo ejerzo misericordia, yo doy misericordia, yo entrego mi misericordia, yo les tengo paciencia misericordiosamente para que vengan a mí, para que sean uno conmigo. Entonces el Señor nos tiene paciencia, el Señor verdaderamente tiene misericordia, pero con la finalidad que nosotros podamos ser uno con Él, de que nos desposemos con Cristo, de que entremos en comunión con Cristo, que nosotros podamos tener la capacidad, ayudados por la gracia, evidentemente por la gracia divina, porque el Señor nos concede la gracia, de hacerlo todo con Él y para Él, por Cristo, con Él y en Él. La segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis nos dice que el Señor es el primero y el último. Es decir, el Señor es primero y de Él venimos. Él nos creó. De Él venimos y a Dios vamos, dice San Agustín. No hay otra finalidad. Si de Él venimos, a Él debemos ir. Y no podemos endurecer nuestro corazón. No podemos nosotros vivir fríamente nuestra fe. No podemos vivir nosotros tranquilamente y cómodos en nuestra fe mientras el Señor desea ardientemente, mientras el Señor se inmola incruentamente, es decir, sin derramamiento de sangre, pero se inmola todos los días en el santo sacrificio de la Eucaristía. ¿Y cómo es posible que nosotros seamos indiferentes al ardor de Cristo por nosotros, del amor de Cristo por nosotros? Diciendo, me acomodo simplemente a tener una fe de misa de domingo. Y tengo una misa de domingo y ya. Me desentendí, me olvidé del Señor. El Señor me entiende, el Señor sabe que tengo que trabajar, el Señor sabe que tengo que estudiar, el Señor sabe que yo soy adolescente, que yo soy un niño, que yo soy un joven, y entonces el Señor me entiende de que yo tengo que estar en mis cosas. Y nos recordamos simplemente cada 8 días para venir a la Eucaristía. Y de vez en cuando un Ave María o un Padre Nuestro. Cuando Él está todos los días ardoroso por mí. Y esa es la gran misericordia. No la han tenido los ángeles, el llamado que nosotros tenemos de ser uno con Dios. Si nosotros pudiésemos ver y contemplar a los ángeles estarían, si no es porque Dios los detiene,
porque los ángeles no comprenden, los ángeles no les cabe en su inteligencia cómo es posible que los hijos de Dios, ellos no son hijos, que los hijos de Dios, nosotros seres humanos, le ofendamos a Dios. Y ellos están al acecho para castigar, para hacer justicia, como el ángel que vio Sor Faustina. Ellos quieren hacer justicia, pero Dios es tan grande, tan misericordioso, tan paciente con nosotros, que los detiene para que no seamos castigados. El Señor no nos trata como merecen nuestros pecados, porque el Señor está a la espera que nosotros nos convirtamos verdaderamente, que nosotros accedamos verdaderamente a su misericordia, no a nuestro tamaño, sino al de Dios. No podemos, insisto, en quedarnos en que soy cristiano de domingo, porque el deseo de Dios y la misericordia de Dios es mucho más grande. Es hacerlo a usted morada de Dios, es hacerlo a usted templo de Dios, es hacerlo a usted sagrario de Dios, sagrario de Dios. Y por eso el rayo rojo que sale del corazón de Jesús simboliza la Eucaristía, simboliza el ardor de Cristo, el amor de Cristo, que se da, que se nos entrega, que se nos dona, que es gratuito. Misericordia es una palabra compuesta, miseris, cor cordis, miseria y corazón. Miseria a nosotros y corazón ardoroso de Cristo que se abaja a nosotros. El amor misericordioso de Dios es que Él renuncia a su dignidad de Dios para abajarse a nuestra naturaleza pequeñita y baja, por decirlo de alguna manera. Y Él, abajándose, nos quiere elevar, nos quiere enaltecer. Pero nosotros no queremos. Nosotros no queremos amar como Él ama. Nosotros no queremos, como tal, amarle a Él como Él se merece, sino que quizá nos quedamos en nuestras comodidades y desaprovechamos la misericordia de Dios. La pelea con el mundo es que el mundo dice, es que la iglesia no es misericordiosa, es que la iglesia es retrógrada, es que la iglesia excluye a personas, rechaza a personas. No, la iglesia no excluye. La iglesia es madre de la misericordia. La iglesia es fuente de la misericordia. La iglesia es el lugar de la misericordia. Pero es el lugar de la misericordia para poder restaurarnos, no para dejarnos en la miseria de la esclavitud del pecado, sino para restaurarnos. Y todos estamos invitados a esa conversión, porque una vez recibimos la misericordia, una vez somos perdonados, estamos llamados a esa elevación, a ser enaltecidos, a ser como Dios, a ser unos con Dios en el sacramento de la Eucaristía. Miren lo que pasa o lo que nos dice el Evangelio. Los apóstoles olvidaron a Cristo, abandonaron a Cristo. Los apóstoles traicionaron a Cristo. Pedro dijo, juro que daré mi vida por ti. Lo juró. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y le negó 3 veces. Le negó 3 veces. Pero él arrepentido, él contrito de su pecado, se deja conquistar por Jesús. Y cuando ve las llagas gloriosas de Cristo, fue sanado. Y se alegró San Pedro y los demás apóstoles, porque el Señor les concedía la misericordia. El Señor no los venía a condenar, el Señor no los venía a juzgar. El Señor les concedió a ellos la alegría del resucitado. Y no solamente eso, no solamente los trajo a la gracia nuevamente, sino que les dio el poder de perdonar. A ellos que lo habían abandonado, les dio el poder de perdonar los pecados. Sopló sobre ellos, les infundió el Espíritu Santo y les dio el poder de perdonar los pecados. Esa es la gran misericordia. El Señor nos trata con misericordia.
Pero entonces miren que el Señor, a través de los apóstoles, nos concede esa gracia, pero somos llamados a la unidad con Él. Santo Tomás, y es la segunda parte del Evangelio, Santo Tomás, o Tomás en ese momento, el apóstol, que también no había abandonado a Cristo, él reclama para sí un derecho que no merecía, tocar el cuerpo glorioso de Cristo. Se atrevió a mucho, se atrevió a demasiado. El pecador, el que le abandonó, el que le traicionó, dijo: yo no creeré si no meto mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado. Al Señor no le importa eso. Una vez restablecidos a la gracia, al Señor le importa que seamos uno con Él. Y por eso le dio la capacidad de experimentar a Tomás su amor y su misericordia a través del toque de sus llagas. Tomás tocó las llagas de Cristo con sus dedos. Y no solamente con sus dedos, metió su mano derecha. Debió ser muy grande la herida del costado de Cristo para caber la mano de Tomás en su costado. Esa llaga tuvo que haber sido muy grande. Es más, yo creo que aquello que experimentó San Juan recostando su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, que escuchó los latidos amorosos y ardorosos de Cristo por él y por nosotros, Santo Tomás, yo creo que sintió latir ahí adentro, metiendo la mano, sintió latir el corazón de Cristo. Sintió el corazón de Cristo vibrar de amor por cada uno de nosotros, con la intención de que terminemos diciendo como Él y profesando como Él: Señor mío y Dios mío. La unión con Él, tocando sus llagas, tocando su misericordia, siendo perdonados, nos llama el Señor a ser uno con Él. Señor mío y Dios mío, uno con Él. Santo Tomás fue uno con Jesús en ese momento, porque tocaba lo más íntimo de Jesús, que era su corazón. ¿Y acaso eso no hacemos nosotros cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía? Nosotros no solamente le tocamos también, pero no solamente le tocamos, le comemos a Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y cuando le comemos a Cristo, Él se hace uno con nosotros. Él está en la sangre nuestra, Él está en nuestro cuerpo, Él está en nuestra alma, Él está totalmente en nuestro ser, porque el Señor se dona. La pregunta es, yo me hago uno con Él, Él se hace uno con nosotros, pero la pregunta es, yo me hago uno con Él, verdaderamente. Yo empiezo a pensar con Él, yo empiezo a amar con Él, yo empiezo a ofrecerme con Él, yo empiezo a sacrificarme con Él. Y de ahí entonces que no vale que nosotros simplemente nos acomodemos a una misa dominical. Si el amor de Cristo es de ese tamaño, Señor mío y Dios mío todos los días. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. Por Él viven todas las cosas y para Él viven todas las cosas. De tal manera que todos mis días tienen que ser nacidos en Él y terminar en Él. Y debo hacerlo todo en Él. Y entonces yo debo de ser un alma piadosa, un alma fervorosa, donde busca amarle a Cristo siempre, porque me doy cuenta y le creo verdaderamente a su misericordia. No es simplemente algo externo, es algo interno, algo desde el interior del corazón, donde usted verdaderamente quiere amar lo que Cristo ama. Busca amar lo que Cristo ama. Es un acto de fe donde usted dice, Señor mío y Dios mío, esto que estoy viendo, Señor mío y Dios mío, esto que estoy realizando, este trabajo, yo lo estoy haciendo no por mí, no por ganancia en primera instancia, sino por agradarte a ti, Señor, Señor mío y Dios mío.
porque tú eres mi Señor y mi Dios. Y como tú eres mi Señor y mi Dios, yo hago las cosas por Él, para Él y con Él, por Cristo, con Él y en Él. Y por eso entonces se levanta el corazón hacia Dios. En cada acción, en cada momento, sursum corda, levantemos el corazón hacia Dios. No simplemente en la Eucaristía, todo el tiempo. Desear los bienes de arriba. ¿Qué son esos bienes? El corazón de Cristo, a Cristo mismo. Es nuestro deseo de poseerle, es nuestro deseo de tenerle, es nuestro deseo de ser uno con Él. Sursum corda todo el tiempo. Porque Él ha venido para elevarnos. Él ha venido para elevarnos. Y por eso, en estos últimos tiempos, a través de Santa Faustina, el Señor dice que es necesario y nos exhorta a que podamos nosotros a ofrecer su cuerpo y su sangre. El sacerdote ofrece la Eucaristía, el sacrificio en la Eucaristía, pero el laico, ustedes también se pueden unir a ese ofrecimiento. Y por eso el Señor nos concede esa oración. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. ¿Cuál cuerpo? ¿Cuál sangre? ¿Cuál alma y cuál divinidad? No es otra, sino que aquel que mora en ti. O sea, es un ofrecimiento junto con Cristo. Es una unión al cual usted está inmerso. Usted se une a la celebración eucarística que en cualquier lugar del mundo se está celebrando. Por allá en China hay un sacerdote santo que a las 3 de la tarde de aquí está ofreciendo la Eucaristía. Y cuando usted reza esa oración, usted se está uniendo a ese sacerdote santo, porque a ese sacerdote allá le está tocando celebrar a escondidas, exponiendo su vida a que lo encarcelen, a que los asesinen. En África, en Oriente, hay sacerdotes heroicos, santos, y usted a las 3 de la tarde, usted se une ofreciendo junto con ese sacerdote el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Y ofreciéndolo ¿por quién? Por los pecadores. Queridos hermanos, el mundo está yéndose a la perdición, a la condenación. Y si nosotros no le creemos a Jesús, que nos ha hablado en el Evangelio y nos ha recordado con Sor Faustina Kowalska, y no solamente con ella, sino en Fátima, en La Salette, en Lourdes, que hay que hacer penitencia, que hay que rezar por la conversión de los pecadores, las almas se pierden. Y por eso la exigencia del Señor es: ahora crees porque has visto, felices los que creen sin haber visto. Creemos en la misericordia de Dios y creemos que el Señor, a través de mi ofrecimiento, a través de mi unión con Él, a través de esa unidad, lo divino con lo humano con lo divino, en esa oración, en esa penitencia, alcanzamos la conversión, la salvación de las almas. Usted hoy se puede sentar o arrodillar delante de su altar en la casa. Ahí, en el altar, en la casa. Y entonces ofrecer, son 15 minuticos, 10 minutos del ofrecimiento de la coronilla de la misericordia. Y decirle al Padre, ofreciéndole al Hijo, misericordia por nosotros y por todas las almas. Le creemos como le creyó Juan Pablo II. Queremos amarle como le amó Sor Faustina, Santa Faustina Kowalska. Oh, queridos hermanos, queremos seguir siendo engañados por el enemigo, donde vivimos fríamente nuestra fe. Hoy es un día para cantar las alabanzas al Señor y gritar: te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, porque has sido misericordiosamente conmigo.
me has perdonado, me invitas al perdón, me invitas a la reconciliación contigo, pero no solamente eso, me llamas a ser uno contigo. Me invitas a ser sagrario, me invitas a ser templo, me invitas a gozar de tu amor divino y humano. Que la Virgen María, Madre de la Misericordia, que Nuestra Señora, aquella que tuvo en sus entrañas la misericordia y que nos da su misericordia porque nos ofreció a su Hijo, nos conceda esa reconciliación. Y yo espero que aquel que no se ha confesado durante todo el tiempo de Cuaresma, durante todo el tiempo de la Semana Santa y de lo que llevamos de esta octava de Pascua, si no se ha confesado, busque el sacramento de la confesión. Ahí está el Padrecito confesando. Que se reconcilie, que se deje restaurar, que se deje permear por la misericordia de Dios. Porque usted es llamado a ser uno con Dios. Uno con Dios. Ella, la Virgen María, que le conceda esa gracia y que nos dé la capacidad de crecer en amor a Cristo, ofreciéndole toda nuestra vida, todos nuestros trabajos, todas nuestras acciones y obras, todos nuestros pensamientos, para ser uno con el Señor y hacerlo todo por Él, con Él y para Él. Que así sea.